Muy buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a la ayudantía de este día. Entonces vamos a ver diversos temas. Entre esos, pues vamos a comenzar con la esterificación de Fischer. ¿Ya? Este método es muy utilizado para obtener ésteres. Ya es muy común utilizarlo. Ya se lleva a cabo con un ácido carboxílico, un alcohol, y puede ser tratado en medio ácido o en medio básico, ¿ya? Pero generalmente, o bueno, casi siempre se lleva a cabo en medio ácido, ¿ya? También otro detalle importante este proceso es que la reacción favorece a los reactivos, ¿ya? El equilibrio favorece a los reactivos. Entonces, para combatir esto que se presenta, pues se puede agregar bastante alcohol en exceso. Y también, pues mientras se está llevando a cabo el proceso, se puede evaporar el agua, ¿ya? Porque uno de los productos que se va a obtener de este proceso es agua. Ya, bueno, entonces vamos ahora con el mecanismo. Entonces aquí tenemos un ácido carboxílico, tenemos este ácido carboxílico, ya este oxígeno se protona, ya es decir, queda con una carga parcial positiva, y luego un alcohol ataca al carbono carbonilo de este ácido, bueno, de esta estructura, perdón, de esta estructura, y estos dos electrones migran hacia el oxígeno, ya, para estabilizar esa carga. Entonces se forma un intermediario tetraédrico. Ya, aquí lo que va a ocurrir es algo que se llama migración de grupos funcionales. Ya. En resumen, este hidrógeno que se encuentra aquí va a migrar a este grupo oxidrilo. Ya. Y, y estos Y este oxígeno que está con carga positiva, ¿sí? Con carga positiva, va a ser neutralizado con estos dos pares de electrones libres, perdón, con este par de electrón libre que queda, y el oxígeno automáticamente pues queda con una carga neutra. ¿Ya? Entonces, este grupo oxidrilo se transforma ahora en agua, ¿sí? Y como sabemos, el agua es un buen grupo saliente. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir luego es que se va a restaurar nuevamente el doble enlace entre el oxígeno y el carbono, sale el agua, ¿ya? Y nuevamente este oxígeno queda con una carga parcial positiva, ¿ya? Por último, lo que ocurre es que otro alcohol que está en el medio, recuerden que se agrega alcohol en exceso, toma este hidrógeno y estos dos electrones o este par de electrón que queda libre, pues estabiliza la carga del oxígeno, ¿ya? Haciéndolo nuevamente neutro y se forma pues ahora el éster y agua, ¿ya? Básicamente en eso consiste la esterificación de Fischer. Ya. Bueno, ahora vamos con el cloruro de acilo, o también llamado cloruro de ácido. Ya, primero, hay que saber que este compuesto es mucho más reactivo que el ácido carboxílico, por lo cual se tiende a utilizar este compuesto para formar ésteres, para formar amidas, para formar aminas, anhidridos, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, recordando así de forma breve, este es el proceso ya, este es el proceso que se lleva a cabo para formar de un ácido carboxílico, llevarlo de un ácido carboxílico a un cloruro de acilo. Ya se necesita como reactivo un ácido carboxílico y se puede utilizar pues estos otros dos reactivos, estos dos agentes, cualquiera de los dos, y se va a formar pues el cloruro de acilo, se va a formar dióxido de azufre en forma gaseosa y también cloruro de hidrógeno en forma gaseosa. Si recuerden que cloruro de hidrógeno cuando es gas y ácido clorhídrico cuando está en estado líquido, ¿no? Bueno, sigamos. Ya, entonces, una de las reacciones que se produce con el cloruro de acilo es la hidrólisis. Ya, entonces, este mecanismo apréndanselo, ¿sí? Porque los pasos que normalmente se van aquí a utilizar, al menos en lo que son las reacciones con el cloruro de acilo, intervienen los siguientes pasos, como por ejemplo ataque al grupo carbonilo, salida de un grupo funcional de la estructura, desprotonación de un compuesto del intermediario tetraédrico y formación de los productos finales. Son los pasos generales o globales que se van a llevar a cabo en estos mecanismos que se van a presentar a continuación. Entonces, en primer lugar tenemos la hidrólisis. Ya. Esta agua ataca al carbono carbonilo, ¿ya? Eh, Estos dos electrones migran hacia el oxígeno
adquiriendo el oxígeno una carga negativa, se forma un intermediario tetraédrico, ¿ya? Se restaura luego nuevamente el doble enlace entre el oxígeno y el carbono, sale de la estructura el cloro, ¿ya? Y este cloro que salió de la estructura, ¿sí? Este cloro que salió de la estructura, quita un hidrógeno, ¿sí? Quita un hidrógeno de este grupo hidroxilo protonado, ¿ya? Y de esa manera, pues, aquí van a quedar estos dos electrones libres, entonces esos electrones, pues, restauran la carga del oxígeno haciéndola neutra, ¿sí? Por eso que aquí ya no aparece el signo positivo, porque ya automáticamente esos electrones restauran esa carga neutra del oxígeno, ¿ya? Y se forma, pues, en este caso, un ácido carboxílico y bueno, HCl, ¿sí? Y entonces aprendas en este mecanismo porque lo que comúnmente va a pasar es que haya un ataque al grupo carbonilo, se forma un intermedio tetraédrico, va a salir de la estructura del cloro, ¿ya? Y luego pues se va a formar, luego va a haber una desprotonación también y por último se van a obtener los productos finales. ¿Ya? Entonces ahora vamos con la esterificación. ¿Ya? La esterificación o la formación de éster es muy sencilla realmente, es lo mismo, sino que ahora en vez de utilizar agua, lo que vamos a utilizar es alcohol. ¿Sí? Este alcohol ataca al carbono carbonilo, el oxígeno queda con una carga parcial negativa debido a que dos electrones migran hacia el oxígeno, se forma el intermediario tetraédrico, luego se vuelve a restaurar el doble enlace entre el oxígeno y el carbono, ¿sí? Se restaura nuevamente este doble enlace y el cloro pues sale de la estructura. ¿Ya? Si se dan cuenta, pues este oxígeno queda con una carga positiva todavía, si queda con una carga positiva, entonces ese cloro que antes había salido de la estructura, pues quita un protón, si retira este protón, estos dos electrones que quedan ahora libres, restauran la carga neutra del oxígeno y se forma el éster y se forma HCl, ¿sí? Se forma nuestro producto secundario, que es HCl también. Bueno, entonces, si se dan cuenta, es muy similar a la hidrólisis, ¿sí? Es muy similar. Por eso es importante que se aprendan ese mecanismo. ¿Ya? Bueno, luego de tener la esterificación, pues también se pueden formar anhidridos, o anhídridos, perdón. ¿Ya? Y los anhídridos se pueden formar eh, entre la reacción de un cloruro de acilo con una sal de ácido carboxílico o también con un ácido carboxílico. Entonces vamos primero a analizar qué pasa cuando se está trabajando con una sal de ácido carboxílico. Ya, entonces, bueno, nuevamente, este oxígeno que tiene la carga negativa ataca al carbono carbonilo, de este cloruro de acilo. El oxígeno, miran dos electrones al oxígeno, adquiriendo el oxígeno una carga parcial negativa. Luego se forma este intermediario tetraédrico, ¿ya? Este metal que está acá, pues bueno, debería realmente ir acá al lado del oxígeno, ¿sí? Acá al lado del oxígeno, ¿ya? Y bueno, entonces lo que ocurre ahora es que estos dos electrones que están de más, este par de electrones que están sobrando en el oxígeno, vuelven a restaurar, bueno, no están sobrando, pero vuelven a restaurar el doble enlace entre el oxígeno y el carbono, si vuelven a restaurar este doble enlace, el oxígeno pues queda con una carga neutra, ¿ya? Y sale la estructura del cloro, ¿sí? Sale la estructura del cloro. ¿Ya? Y fíjense que en este caso pues no va a haber ninguna desprotonación porque ya tenemos formado el anhídrido, ¿sí? Anhídrido. Si se dan cuenta es como una dicetona, ¿ya? En donde los carbonos, el carbono de los grupos carbonilos pues están unidos entre sí por medio de un oxígeno, ¿ya? Y bueno, y se forma también cloruro de sodio. Bueno, en este caso cloruro de sodio, pero recuerden que puede ser aquí cualquier metal, ¿ya? Eso cuando se trata con una sal de ácido carboxílico. Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene un ácido carboxílico? Ya, bueno, ocurre lo siguiente. Ya, este oxígeno, ¿sí? Este oxígeno que es el grupo OH o el grupo oxidrilo del ácido carboxílico, ataca al carbono carbonilo. El oxígeno adquiere una carga negativa, ya se forma un intermediario tetraédrico nuevamente, se restaura el doble enlace entre el carbono y el oxígeno, sale la estructura del cloro, ¿ya? Y aquí sí va a haber una desprotonación, y es que el cloro
Este cloruro, este ion cloruro que sale de la estructura va a quitar este protón, ¿sí? Va a retirar este protón y estos dos electrones que quedan libres van a neutralizar al oxígeno, ¿sí? Es decir, van a darle nuevamente su carga neutra, ¿ya? ¿Sí? Se da el oxígeno nuevamente, pues adquiere su carga neutra y se forma el anhídrido. Se forma el anhídrido y en este caso pues se forma HCl. Ya no se forma una sal, sino que se forma un ácido. ¿Ya? Esa es la diferencia entre cuando se utiliza una sal de ácido carboxílico o un ácido carboxílico. ¿Ya? Bueno, entonces ya saben, pues no. En la sal de ácido carboxílico no hay desprotonación. Cuando se utiliza un ácido carboxílico sí hay desprotonación. ¿Sí? Ya. Ahora vamos con la formación de amidas. Ya, entonces tenemos esta amida secundaria, perdón, esta amina secundaria, ¿sí? La amina secundaria por medio del nitrógeno que está en su estructura ataca al carbono carbonilo, ¿sí? El oxígeno migran dos electrones al oxígeno formando una carga parcial negativa en el oxígeno, ¿ya? Se forma un intermediario tetraédrico, ¿ya? Se restaura luego el doble enlace entre el oxígeno y el carbono, y debido a esta restauración sale la estructura del cloro, ¿ya? Y si se dan cuenta, este nitrógeno que está con una carga positiva, ¿ya? Hay que neutralizarlo, ¿sí? Hay que neutralizar la carga, pues no, la carga positiva hay que neutralizarla, es decir, llevarla a una carga cero, carga neutra. Entonces, este cloro, este ion cloruro que salió de la estructura, retira este hidrógeno que está unido a este nitrógeno, ¿ya? Y este par de electrones que quedan libres neutralizan la carga del nitrógeno, ¿ya? Neutralizan la carga del nitrógeno y se forma la amida, ¿sí? Y se forma la amida y también pues el producto secundario que es HCl. ¿Ya? Si se dan cuenta, el mecanismo es muy similar, no hay cómo confundirse, realmente es muy intuitivo, muy sencillo. ¿Sí? Así que apréndanselo, chicos, que no está tan difícil. Ya. Bueno, ahora vamos a ver la transesterificación. Ya, bueno, aquí en la transesterificación, en vez de utilizar un ácido carboxílico, lo que se va a utilizar como agente o como reactivo es un éster. ¿Sí? Es decir, vamos a convertir un éster a otro éster. ¿Ya? Asimismo, se va a utilizar bastante exceso de alcohol, ¿sí? Bastante exceso de alcohol, y la transesterificación pues, puede ser llevada a cabo tanto por una catálisis ácida o por una catálisis básica. ¿Ya? Y se forma otro éster y se forma alcohol también. Ya bueno, entonces catalizada por base. Cuando es catalizada por base, el mecanismo es muy sencillo. Ya esta base que está aquí ataca al carbono carbonilo. El oxígeno adquiere una carga negativa porque estos dos electrones se deforma este doble enlace. Entonces al deformarse este doble enlace, dos electrones migran al oxígeno y queda con una carga parcial negativa. ¿Ya? Entonces se forma un intermediario tetraédrico. Luego se restaura el oxígeno, vuelve a restaurar ese doble enlace con el carbono, ¿ya? Y por ende, como se restaura, pues el oxígeno nuevamente queda con una carga neutra y este alcóxido sale de la estructura, y me queda pues en este caso el éster, ¿ya? El éster. ¿Ya? Y de esa manera pues hemos formado el éster, pues, ¿no? Asimismo, pues algo que me olvidaba, bueno, aquí no aparece, pero este alcóxido pues que queda aquí en el medio, pues si tenemos por ejemplo un medio ácido, pues puede tomar un protón del medio y se forma un alcohol, pues, ¿no? Ya. ¿Qué pasa cuando se tiene ahora una catálisis ácida? Bueno, aquí va a ocurrir por dos partes, ¿ya? Entonces, en primer lugar, el oxígeno del carbono carbonilo va a protonarse, ¿sí? Va a protonarse este oxígeno, ¿ya? Entonces, se va a protonar este oxígeno. Entonces, una molécula de alcohol luego va a atacar al carbono carbonilo. Estos dos electrones van a migrar al oxígeno para nuevamente formar la carga neutra del oxígeno, ¿ya? Pero producto de este ataque, pues este oxígeno que se unió al carbono carbonilo, pues ahora tiene una carga positiva, ya tiene una carga positiva.
Entonces, otra molécula de alcohol, sí, otra molécula de alcohol, recuerden que ustedes han agregado bastante alcohol, retira este protón, estos dos electrones que quedan en libertad, pues le dan al oxígeno nuevamente su carga neutra, restauran esa carga neutra del oxígeno, ¿ya? Y se forma pues esta estructura, ¿sí? Se forma esta estructura, ¿ya? Pero ahí solo hemos hecho la primera parte. Si se dan cuenta, pues nos interesa que este grupo alcoxído que está aquí, ¿sí? Este grupo alcoxído que está aquí, pues salga la estructura. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte. Esperen un momentito. Un momentito que ya me encargo de esto. A ver, perdón. No sé qué pasó. Bueno, creo que ya estamos. Sí, ya estamos. Ya. Bueno, una vez que hemos obtenido este compuesto, lo que va a pasar es que este grupo alcohóxido va a protonarse, en específico este oxígeno se va a protonar, por ende va a adquirir una carga positiva, ¿sí? Una carga parcial positiva. Dos electrones del oxígeno del grupo hidroxilo van a formar un doble enlace entre carbono-oxígeno. Obviamente este oxígeno va a quedar con una carga parcial positiva también y todo este alcohóxido protonado sale de la estructura, ¿sí? Sale de la estructura. ¿Ya? Entonces, por último, como agregamos exceso de alcohol, este alcohol quita este protón, ¿sí? Quita este protón, quedan un par de electrones libres y ese par de electrones libres pues migra al oxígeno para volver a restaurar la carga neutra. De esa manera pues hemos obtenido nuestro éster y en este caso pues un alcohol protonado. Ya. Ahora vamos con la hidrólisis de ésteres. Si vamos con las hidrólisis. La hidrólisis de éster básicamente es una saponificación. ¿Sí? Es el proceso para obtener jabón. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el mecanismo general. Ya tenemos nuestro éster. ¿Ya? Esta base que está aquí, esta base va a atacar al carbono carbonilo. Estos dos electrones migran al oxígeno. El oxígeno adquiere una carga parcial negativa. ¿Ya? Se forma un intermediario tetraédrico, ¿ya? Luego el oxígeno vuelve a restaurar el doble enlace con el carbono y sale la estructura, este grupo alcohóxido, sale la estructura, ¿ya? Y hemos obtenido previamente un ácido carboxílico, pero ahí no termina todo. Resulta que este alcohóxido que sale de la estructura retira este protón, ¿ya? Y se forma un ion carboxilato. ¿Sí? Se forma un ion carboxilato o una sal de ácido carboxílico y se forma pues un alcohol. Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos esta grasa, ¿ya? Esta grasa que cuando es tratada con hidróxido de sodio forma glicerol y forma este jabón. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con la hidrólisis de amidas. Momento. Ya. Hidrólisis de amidas. La hidrólisis de amidas puede ser llevada a cabo por medio de una catálisis básica o por medio de una catálisis ácida. Es más sencillo el mecanismo de una catálisis básica. Aquí tenemos la reacción generalizada. Ya tenemos nuestra amida que es tratada con, en este caso, pues con un hidróxido, ya en presencia, en un medio acuoso, ¿sí? Y se forma pues una sal de ácido carboxílico y se forma pues una amina, ¿sí? De nuestra amida pues hemos obtenido una amina, ¿ya? Eso cuando tenemos una catálisis básica. Cuando tenemos una catálisis ácida, se forma, ahora, en vez de formarse una sal y ácido carboxílico, se forma un ácido carboxílico, ¿ya? Bien, vamos al mecanismo. El mecanismo de una hidrólisis básica de amidas es muy sencillo. Esta base ataca el carbono carbonilo, el oxígeno adquiere una carga parcial negativa, se forma un intermediario tetraédrico, luego este oxígeno restaura nuevamente el doble enlace con el carbono,
Ya, producto de esta restauración sale la estructura, este grupo NH2, ¿ya? Y como tiene una carga negativa, el nitrógeno, ¿sí? Retira este protón retira este protón del grupo oxidrilo, queda un par de electrones libres y ese par de electrones libres le dan una carga negativa al oxígeno. Ya, miran al oxígeno para darle una carga negativa. Y ahí se forma una sal de ácido carboxílico o un ion carboxilato. Y pues aquí tenemos también amoníaco. Ya, ahora vamos a revisar la hidrólisis ácida. Ya, la hidrólisis ácida se lleva a sí mismo en dos partes. Realmente el mecanismo es un poco complejo. Entonces lo primero que va a pasar es que el oxígeno del carbono carbonilo va a protonarse. Se protona este oxígeno. ¿Ya? Luego una molécula de agua va a atacar a este carbono carbonilo. Estos dos electrones van a migrar hacia el oxígeno para restaurar la carga neutra del oxígeno. ¿Ya? Esta agua que se ha adicionado a esta molécula, pues queda con una carga positiva, en específico el oxígeno. Entonces, bueno, si se dan cuenta aquí tenemos nuevamente un intermediario tetraédrico. Entonces, como tenemos bastante agua en el medio, esta agua va a retirar un protón, retira este protón, queda un par de electrones libres, estos electrones libres miran al oxígeno y restaron la carga neutra del oxígeno. ¿Ya? Y hemos obtenido este compuesto, ¿ya? Y también pues ácido. ¿Ya? Luego, este compuesto que se nos ha formado ya debe ser tratado. Entonces, este grupo NH2, ¿sí? Este grupo ataca, perdón, se protona el nitrógeno y luego dos electrones que están en el oxígeno miran este simple enlace para formar un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, es decir que el oxígeno va a quedar con una carga parcial positiva, ya porque no tiene completo pues los pares electrones, ya, y este grupo que se había protonado, pues sale la estructura. ¿Sí? Sale la estructura, ¿ya? Pero como todavía el oxígeno tiene una carga positiva, entonces tiene que haber una desprotonación. Entonces, este grupo que se había retirado la estructura, retira un protón, retira este hidrógeno, queda este par de electrones libres, miran al oxígeno y restauran la carga neutra del oxígeno. ¿Ya? Y de esa manera pues se forma un ácido carboxílico y se forma pues amoníaco, perdón, se forma amonio. Sí, se forma amonio. Ya, entonces, si se dan cuenta, pues es muy complejo. Más sencilla es la catálisis básica. Ya, tenemos ahora la hidrólisis de nitrilos. Ya, entonces, la hidrólisis de nitrilos puede llevarse a cabo por medio de una catálisis básica o por medio de una catálisis ácida. ¿Cuáles son los agentes que se van a utilizar? Nitrilo, agua. Se necesita una base, se necesita como medio también agua, y lo que primero se va a formar es una amida primaria. Se forma una amida primaria, si se sigue tratando con una catálisis básica en presencia de agua, se va a formar un ion carboxilato. Ya. Que de hecho, pues aquí lo que estaría pasando, pues es una hidrólisis básica. Si se dan cuenta, pues sería una hidrólisis básica de una amida. ¿Ya? Es decir, por medio de un nitrilo yo puedo llegar a una amida y si yo sigo llevando un proceso de hidrólisis, pues se va a obtener pues un ion carboxilato. Cuando se trata de una catálisis básica. Cuando se trata de una catálisis ácida, se forma asimismo una amida primaria, pero la hidrólisis ácida de una amida primaria lo que va a dar como producto final es un ácido carboxílico y ya no una sal de ácido carboxílico. Entonces, bueno, el mecanismo de la hidrólisis básica. Bueno, esta base ataca al carbono que está unido al nitrógeno, ¿sí?
ataca el carbono del grupo ciano, ¿ya? Dos electrones migran al nitrógeno, es decir, que este triple enlace ahora pasa a ser un doble enlace, el nitrógeno adquiere una carga parcial negativa, ¿ya? ¿Ya? Y este nitrógeno que está cargado parcialmente negativo retira un protón del medio, estos dos electrones que están libres pasan al oxígeno dándole una carga negativa. Bueno, entonces se forma un tautómero enólico de esta amida. Si tenemos este tautómero enólico, ¿ya? Esta base que está en el medio, ¿sí? Esta base que previamente se había formado, que la habían desprotonado, perdón, retira este hidrógeno, y estos dos electrones que quedan en libertad migran al oxígeno, ¿ya? Entonces, al mirar al oxígeno, pues este oxígeno adquiere una carga parcial negativa. Y aquí lo que va a pasar es un proceso de resonancia, ¿ya? Entonces, de esta estructura, de esta estructura, vamos a pasar a esta otra estructura, ¿sí? Es decir, que el oxígeno que está cargado parcialmente negativo, ¿ya? Va a restaurar este doble enlace con el carbono, es decir, estos dos electrones van a migrar para formar este doble enlace con el carbono. Este doble enlace se deforma debido a que dos electrones migran al nitrógeno y el nitrógeno pues, que queda con una carga parcial negativa, ¿ya? Este nitrógeno que está con una carga parcial negativa retira un protón del medio, ¿ya? Retira un protón del medio y se forma una amida. Y hemos nuevamente obtenido nuestra base, ¿sí? Nuestra base que se la había utilizado para la catálisis. Bien, por último, vamos a revisar las reacciones de derivados de ácidos con reactivos organometálicos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los ésteres y los cloruros de ácido. ¿Ya? ¿Cuáles son estos reactivos organometálicos que se utilizan? Son el reactivo de Grignard y también organolitios. Estos dos reactivos se adicionan dos veces a los cloruros de ácido y a los ésteres para formar alcóxidos, ¿ya? Si estos alcóxidos se protonan, se forman alcoholes. Se pueden formar alcoholes secundarios o alcoholes terciarios. No se pueden formar alcoholes primarios. Mucho ojo con eso. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos pues nuestra reacción general. Ya tenemos un éster, tenemos el reactivo de Grignard, o puede ser también un organolitio. Ya, se forma un alcóxido, ¿ya? Y si este alcóxido se protona, se puede formar un alcohol terciario o un alcohol secundario. Y aquí tenemos el mecanismo. Ya, entonces, primero, se adiciona el reactivo Grignard a este carbono carbonilo, ¿ya? Estos dos electrones migran al oxígeno y el oxígeno adquiere una carga parcial negativa. Ya, se forma un intermediario tetraédrico. Ya. Luego, se restaura el doble enlace entre el oxígeno y el carbono. Producto de esta restauración, este grupo alcóxido sale de la estructura, ¿ya? Y se nos ha formado este compuesto. Sí, se nos ha formado este compuesto. ¿Ya? Pero ahí no termina todo, porque tiene que haber otra adición de un reactivo de Grignard. ¿Ya? Este reactivo se vuelve a adicionar otro reactivo de Grignard al carbono carbonilo. Nuevamente el oxígeno adquiere una carga parcial negativa. Se forma un alcóxido, ¿sí? En este caso se forma un alcóxido. Y aquí no es que el oxígeno va a restaurar el doble enlace con el carbono, sino que se forma directamente un alcóxido, ¿ya? Y este alcóxido retira un protón del medio para formarse un alcohol, ¿ya? Y de esa manera, pues, se lleva a cabo este proceso. En este caso se ha obtenido un alcohol terciario, ¿ya? Alcohol terciario, ¿ya? Por último, vamos a revisar la espectroscopía FTIR para compuestos con grupos carbonilos. Ya. Aquí hay un mega resumen. ¿Sí? Aquí podemos ver las diferentes estructuras, los grupos funcionales,
las frecuencias de esos enlaces y cómo podrían formarse estos picos o estas bandas. Entonces, algunas ya hemos visto. Hace 2 semanas revisamos lo que era la acetona, el ácido, también el aldehído. Bueno, aquí no está presente, pero también el aldehído, ¿ya? Pero no hemos revisado todavía lo que son los ésteres, las amidas. Bueno, las amidas sí revisamos. El cloruro de ácido no revisamos, ni tampoco el anhídrido de ácido, ni el nitrilo. Entonces, vamos viendo. Entonces, para el éster, se dan cuenta, hay un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces va a haber una frecuencia de estiramiento, ¿sí? Una frecuencia de estiramiento, y se va a presentar un pico alrededor de 1735 en nuestro espectro, ¿ya? Para las amidas, bueno, las amidas ya revisamos, ¿ya? Para el cloruro de ácido, ¿qué es lo que sucede? Asimismo tenemos un carbono-carbonilo, ¿ya? Este doble enlace carbono-oxígeno, se presenta un pico, una frecuencia muy alta, ¿sí? Un pico muy prominente, ya alrededor de 1800. ¿Ya? Para el anhidrido tenemos en este caso 2 carbonos carbonilos en la estructura, entonces van a aparecer 2 bandas, ¿sí? 2 bandas o 2 picos, ¿ya? Una banda alrededor de 1800 y otra banda alrededor de 1750. Y tenemos también el nitrilo, que en este caso pues es el triple enlace carbono-nitrógeno. Se presenta una banda alrededor de 2200. Alrededor de 2200. Entonces vamos a hacer en este momento un pequeño ejercicio. ¿Ya? Así que les voy a dar un minuto para que resuelvan el ejercicio. Me imagino que ya lo resolvieron. Excelente, ya lo han hecho. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dan este espectro y tenemos que básicamente analizar esta espectrometría y en base a esta información decidir si se trata de un ácido carboxílico, de un éster, de una amida, de un nitrilo, ¿ya? Entonces miren, lo primero que vamos a darnos cuenta es que aquí tenemos un pico muy prominente, ¿sí? Un pico muy prominente. Sí, tenemos un pico muy prominente alrededor de 1800, ¿ya? Entonces, si vamos a la tabla, se presentaba un pico muy prominente alrededor de 1800 cuando se trataba de un cloruro de ácido. Entonces, con esta pequeña información, con este pequeño dato, pues ya concluimos que se trata de un cloruro de ácido, porque se presenta un pico muy prominente alrededor de 1800. ¿Ya? Y básicamente sería el primer ejercicio. Bueno, vamos al segundo ejercicio. Así mismo van a tener un minuto. Pónganle pausa al video. Les voy a dar 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, ya terminaron el ejercicio. Bacán. Entonces ya ustedes han de saber la respuesta. Entonces vamos a comprobar si es cierto. Entonces, ¿qué bandas interesantes podemos ver en este espectro? Bueno, primero vemos aquí una banda alrededor de 1600. Y ahí tenemos una información interesante. Y aquí también pues vemos 2 picos. ¿Sí? Vemos 2 picos o una W. Y se acuerdan que en el caso de las amidas, cuando se tenían específicamente amidas primarias, se formaba en el espectro una W, ¿ya? Se formaban 2 bandas alrededor de 3100, 3200 a 3500 más o menos. De hecho, lo podemos ir a comprobar en la tabla. Y aquí tenemos la amida. Miren, de hecho, el carbono carbonilo presenta una vibración de estiramiento alrededor de 1600, más o menos, ¿ya? Y si se tiene una amida primaria, se forman 2 bandas alrededor de 3200 y 3500, que es lo que tenemos en este segundo espectro. Entonces ya con esta información podemos concluir que se trata de una amida. Por último, el último ejercicio, asimismo, pausen el video, analícenlo, resuélvanlo. Bueno, ya tienen la respuesta. Aquí facilito este ejercicio. Ven estas 2 bandas,
se presenta una banda alrededor de 1750 y alrededor de 1800. Entonces, el único compuesto, la única estructura que presentan estas dos bandas en alrededor de estas dos frecuencias, pues es el anhídrido. Entonces, con esta información concluimos que se trata de un anhídrido. Entonces, chicos, esa ha sido la ayudantía de hoy. Cualquier consulta, me escriben nomás. Y bueno, les deseo muchos éxitos en su lección el día de mañana.